Si el Señor me deja quedarme, puedo hacer la cena, dijo la joven sin hogar a el ranchero millonario. El crujido áspero de la bota desgastada de Elena contra la impecable grava blanca del camino principal sonó como un disparo en medio de la sinfonía de cristal. No era una tarde cualquiera en la hacienda Los Robles, era el evento de inversores de la temporada. Ella acababa de cruzar la línea invisible que separaba a los dueños del mundo de aquellos que apenas tenían permiso para respirar en él. La música del cuarteto de cuerdas que tocaba en vivo bajo el inmenso toldo de seda pareció vacilar por un microsegundo cuando los invitados, cubiertos de lino italiano y joyas relucientes, giraron sus cabezas hacia la intrusa. Elena se detuvo en el borde del patio de tierra batida, justo frente a la rústica pero imponente casa principal de paredes encaladas y techo de tejas de barro. La luz dorada del atardecer bañaba el porche de madera y proyectaba sombras largas sobre las macetas de arcilla perfectamente alineadas, creando una atmósfera cálida que contrastaba violentamente con el frío de las miradas que la atravesaban. Llevaba puesto un vestido sencillo de manga corta, color hueso, manchado por 3 días de caminar por caminos de tierra. Su cabello castaño oscuro caía en una gruesa trenza sobre su hombro derecho. En su brazo izquierdo aferraba un paño beige doblado. En su mano derecha, una vieja maleta de cuero marrón cuyas costuras amenazaban con reventar. Estaba exhausta, hambrienta y al límite de sus fuerzas, pero su postura permaneció recta. No bajó la mirada. «Por el amor de Dios, vete ahora mismo», susurró una voz temblorosa a su lado. Era Mateo, un joven camarero con el uniforme blanco almidonado de la hacienda, que fingía acomodar unas copas en una bandeja de plata cerca de la cerca de madera. Sus ojos estaban muy abiertos, escaneando el césped aterrorizado. «Si ella te ve, no solo te echará a los perros, me despedirá a mí por no haber cerrado el portón sur. Por favor, muchacha, vete». Pero Elena no podía irse. Sus nudillos estaban blancos de tanto apretar el asa de cuero de la maleta. Antes de que pudiera articular una respuesta para tranquilizar al chico, el aire pareció congelarse. La multitud se abrió como el mar rojo, y de entre las sedas y los trajes a medida, emergió Valeria. La prometida del patrón no caminaba, desfilaba. Llevaba un vestido de alta costura de seda esmeralda que ondeaba con la brisa de la tarde, pero lo que realmente cortaba la respiración era la joya que descansaba en su clavícula. Un collar Cartier Panthère de oro blanco y esmeraldas. Un objeto frío y calculador que costaba, conservadoramente, unos $180,000. Ese pedazo de metal en el cuello de la mujer valía más que todas las casas del pueblo natal de Elena juntas. Valía más que los 3 años de trabajo esclavo que Elena había soportado para llegar hasta allí. Valeria se detuvo a 3 metros de Elena. Su mirada descendió desde la trenza polvorienta de la joven hasta sus botas gastadas, deteniéndose con especial repugnancia en la maleta de cuero. Cuando Valeria sonrió, no había alegría en su rostro, solo el filo de una navaja. «¿Qué es exactamente esta aberración que ha interrumpido mi recepción?» La voz de Valeria era melodiosa, proyectada lo suficiente para que los inversores más cercanos la escucharan. Una pequeña risa, cruel y perfectamente ensayada, escapó de los labios de un par de mujeres detrás de ella. ¿Acaso la beneficencia del Estado ahora arroja su basura directamente en mi patio delantero? El silencio en el patio fue absoluto. Mateo bajó la cabeza, encogiendo los hombros como si el insulto hubiera sido para él. Elena sintió que el calor subía por su cuello, una ola de humillación ardiente que amenazaba con hacerla temblar. Su primer instinto, forjado en la dureza de la calle, fue abrir la boca y destrozar la arrogancia de esa mujer. Quería gritarle que la seda no ocultaba la podredumbre, pero tragó saliva. Apretó la mandíbula hasta que los dientes le dolieron. La contención era su única armadura. Si reaccionaba ahora, lo perdía todo. Perdería el acceso a la casa, perdería la oportunidad y, lo más importante, perdería la promesa que le había hecho a su madre en su lecho de muerte. Solo respiró, un flujo de aire lento y controlado por la nariz, manteniendo su expresión neutral, casi de piedra. «He venido buscando trabajo», dijo Elena,
con una voz que, para su propio crédito, no tembló en absoluto. Valeria soltó una carcajada abierta, y esta vez varios invitados se unieron a la burla. «Trabajo». Valeria dio un paso adelante, arrugando la nariz como si un olor fétido hubiera cruzado la distancia entre ellas. «Querida, ni siquiera te dejaría limpiar las perreras con ese aspecto. Tu simple presencia está contaminando el aire de mis invitados. Seguridad. Seguridad. Saquen a esta vagabunda y quemen esa mugrosa maleta que trae consigo». Dos hombres corpulentos en trajes oscuros comenzaron a avanzar desde los flancos. Pero antes de que pudieran ponerle una mano encima a Elena, una presencia pesada y dominante cambió la gravedad del lugar. Diego, el ranchero millonario, salió del porche de madera. No vestía trajes de diseñador como sus invitados. Llevaba una camisa rústica de granjero en tono beige claro, con las mangas remangadas hasta los codos, revelando antebrazos curtidos por el sol y marcados por cicatrices de trabajo duro. Llevaba pantalones beige sostenidos por un cinturón de cuero marrón grueso y un tradicional sombrero de paja de ala ancha que le ensombrecía los ojos. A simple vista parecía un hombre de la tierra, pero el reloj que asomaba en su muñeca izquierda al caminar, un Rolex Daytona Vintage referencia 6-63, valorado en más de $500,000, contaba la verdadera historia de su poder absoluto. Se detuvo al lado izquierdo de la escena, ignorando a Valeria por completo, y clavó su mirada oscura y severa en Elena. Era una mirada que no pedía permiso, que desnudaba intenciones y evaluaba debilidades. Elena le devolvió la mirada. Estaban a escasos metros, rodeados por el silencio tenso de la alta sociedad. «La señora dio una orden», dijo Diego. Su voz era un trueno bajo, áspera y carente de cualquier empatía. No había piedad en este hombre. Era un muro de concreto. «Estás allanando propiedad privada. Tienes 5 segundos para dar la vuelta antes de que mis hombres te arrastren hasta la carretera». La humillación ahora era total. El hombre de la casa acababa de validar el ataque de su prometida frente a todos. Valeria sonreía triunfante. Elena sintió cómo la presión en su pecho se volvía insoportable. Era el momento de rendirse, de bajar la cabeza y desaparecer en la humillación, como el mundo siempre esperaba que hicieran los vulnerables. Pero Elena dio un paso al frente, acortando la distancia con el millonario. Los guardias se tensaron, pero Diego levantó una sola mano, deteniéndolos. Quería ver qué iba a hacer esta criatura desesperada. Elena lo miró directamente a los ojos, sin rastro de súplica, con la dignidad intacta brillando bajo la suciedad de su rostro, y pronunció las palabras que cambiarían el destino de ambos. «Si el señor me deja quedarme, puedo hacer la cena». La declaración fue tan audaz, tan ridículamente fuera de lugar, que Valeria estuvo a punto de gritar indignada. Pero antes de que alguien pudiera emitir un sonido, una ráfaga de viento cruzó el patio. Al mover Elena su brazo, el viento se coló por la cremallera rota de su vieja maleta de cuero, levantando un polvo imperceptible y un aroma agudo, terroso y profundo. Era tomillo salvaje de las montañas del sur, mezclado con salvia seca y un toque de madera ahumada de mezquite. Diego se congeló. Todo su lenguaje corporal, hasta hace un segundo relajado en su arrogancia, se tensó como la cuerda de un arco. Sus ojos se abrieron en una fracción de segundo de pura vulnerabilidad. Ese no era un olor comercial. Era una mezcla específica, exacta y secreta, que él no había olido desde que tenía 10 años. El olor de las manos de su difunta abuela cuando preparaba el festín de la cosecha, antes de que la tragedia destruyera a su familia. El ranchero miró a la joven, luego a la maleta, y su mandíbula se apretó con tanta fuerza que los músculos de su cuello saltaron. «Una noche», sentenció Diego, su voz repentinamente ronca cortando el aire. «Dormirás en el cuarto de herramientas del granero, y cocinarás. Si la comida es un insulto, te sacaré de mis tierras yo mismo». Valeria jadeó, pálida de ira, pero Diego ya le había dado la espalda, caminando de regreso hacia la casa. Elena se quedó allí, en medio del patio, sosteniendo su maleta de cuero. Había entrado a la fortaleza, pero sabía que la verdadera guerra apenas estaba a punto de comenzar bajo el sofocante calor de las cocinas de la hacienda.
El calor dentro de la inmensa cocina industrial de la hacienda Los Robles era un muro sólido que golpeaba los pulmones. Eran apenas las 6 de la mañana del día siguiente, y el aire ya estaba denso por el vapor de las ollas de ebullición rápida y el frenesí de una docena de ayudantes que corrían de un lado a otro. En la esquina más oscura y alejada de las estaciones de trabajo relucientes de acero inoxidable, Elena restregaba el piso de baldosas de pizarra negra. Estaba de rodillas. El cepillo de cerdas duras le había despellejado la base de los pulgares y el agua jabonosa que salpicaba le ardía en los cortes abiertos. Valeria no había perdido un solo segundo. Al amparo de la madrugada, antes de que Diego despertara, la prometida había descendido a las cocinas como un ave de rapiña. Usando su autoridad, había prohibido a los chefs principales que le dieran a Elena acceso a los fuegos, relegándola a las tareas más humillantes y castigadoras físicamente. Le ordenó desplumar y destripar 50 codornices a mano, fregar los pisos y limpiar los extractores de grasa industriales. Quería quebrarla, quería que la vagabunda suplicara irse antes del mediodía. Elena empujó el cepillo con fuerza contra la baldosa negra, sintiendo el sudor gotear desde su frente hasta su barbilla. «Respira», se dijo a sí misma. «Solo respira». El dolor físico no era nada comparado con el fuego que ardía en su pecho. Lo que Valeria y el arrogante ranchero no sabían, lo que nadie en esa hacienda sabía, era que Elena no era una indigente desesperada que había caído allí por accidente. Bajo la vieja cama de lona, en el cuarto de herramientas, oculta dentro del forro falso de su maleta de cuero reventada, descansaban los cuadernos de recetas originales de la región, escritos a mano por los grandes maestros culinarios del valle durante las últimas 4 décadas. Elena era una prodigio, entrenada en secreto, capaz de desentrañar perfiles de sabor que los chefs con estrellas Michelin de la ciudad matarían por comprender. Pero más importante aún, la maleta escondía la copia de un contrato que probaba que la mitad de las fértiles tierras sobre las que Valeria caminaba con sus zapatos de diseñador pertenecían, por derecho de sangre, a la familia de Elena. Su madre había muerto en la miseria hace un mes, exiliada y olvidada, pero antes de exhalar su último aliento, le había revelado la verdad. El documento original, la escritura irrevocable que probaría el robo monumental que las grandes familias cometieron, estaba guardado en la caja fuerte de la oficina principal de Diego. Elena no estaba allí para mendigar las sobras de la hacienda Los Robles. Estaba allí para recuperar su legado. La cocina era solo su caballo de Troya. El repiqueteo agudo y amenazante de unos tacones resonó sobre la pizarra. El sonido cortó el murmullo de la cocina al instante. Los ayudantes bajaron la mirada hacia sus tablas de picar. Elena detuvo el cepillo, pero no levantó la cabeza. Sabía quién era. Valeria se detuvo a escasos centímetros de las manos enrojecidas de Elena. Llevaba unos zapatos Christian Louboutin de charol rojo, impecables, cuyo valor superaba el salario anual de cualquiera de los lavaplatos que observaban la escena de reojo. «¡Qué imagen tan poética!», dijo Valeria, con una voz que destilaba veneno azucarado. La rata conociendo por fin su lugar en el fango. Elena apretó el mango de madera del cepillo. El silencio en la cocina era asfixiante. Todos esperaban, conteniendo la respiración, a que la chica estallara, que llorara o que se lanzara contra la prometida del patrón. El corazón de Elena latía contra sus costillas como un tambor de guerra. El impulso de ponerse de pie, de mirar a los ojos a esa mujer artificial y decirle que estaba pisando tierras robadas, era casi incontrolable. «Todavía no», se gritó a sí misma en su mente. «Si saltas ahora, te echan. Si te echan, no llegas a la oficina. Si no llegas a la oficina, la muerte de mamá no habrá valido nada». Elena tragó la furia, obligando a sus músculos tensos a aflojarse. Dejó el cepillo, se puso de pie lentamente, secándose las manos mojadas en el delantal manchado que le habían arrojado por la mañana. Mantuvo su expresión en blanco, un vacío total que enfureció aún más a Valeria. En el fuego lento detrás de Elena, una inmensa y antiquísima olla de cobre francés, un utensilio pesado y costoso importado de Lyon, valorado en miles de dólares, contenía el caldo base que el chef principal había preparado para la cena de esa noche. Estaba reduciéndose lentamente. Valeria,
furiosa por la falta de lágrimas y la silenciosa rebeldía en los ojos oscuros de la joven, dio un paso lateral fingiendo un tropiezo. La punta afilada de su tacón rojo golpeó deliberadamente la llave de paso de la hornilla y luego, con un empujón calculado de su cadera, desequilibró la pesada olla de cobre. El estruendo del metal contra la pizarra fue ensordecedor. Más de 20 litros de caldo de res hirviendo se derramaron como una ola ardiente sobre el piso recién lavado, salpicando peligrosamente cerca de las botas de Elena. El líquido oscuro arruinó el trabajo de horas y llenó la cocina de un humo denso y grasiento. Varios cocineros ahogaron un grito. El chef principal, desde el otro extremo de la sala, se llevó las manos a la cabeza al ver el fondo de su cena arruinado, pero no se atrevió a decir una sola palabra contra la prometida de Diego. «Oh, qué torpeza la mía», exclamó Valeria, llevándose una mano al pecho en un gesto teatral y falso, mientras una sonrisa cruel bailaba en sus labios. «Parece que ahora tienes un verdadero desastre que limpiar, mendiga. Y más te vale que el piso esté tan limpio que pueda ver mi reflejo en él antes del mediodía». Valeria se inclinó ligeramente, bajando la voz para que solo Elena pudiera escucharla. Sus ojos estaban inyectados en una malicia fría y territorial. «Y escúchame bien, basura, he visto esa asquerosa maleta de cuero en el cuarto de herramientas. Si veo ese objeto infecto en esta propiedad mañana por la mañana, no solo te haré expulsar a golpes. Ordenaré a los peones que arrojen tu maleta a los incineradores del matadero, junto con las entrañas de los animales. ¿Me has entendido?» La mención de la maleta fue un latigazo directo al alma de Elena. Esa maleta de cuero viejo no era un simple equipaje, era el único objeto que le quedaba de su madre. Era la caja fuerte de sus recetas, la guardiana de su identidad, la única prueba material de que ella existía y de que su familia importaba. La amenaza de Valeria no era ya un simple insulto al orgullo de Elena, era una amenaza existencial. Era un ataque directo a su sangre. Valeria se dio la media vuelta y abandonó la cocina, sus tacones repiqueteando como una marcha triunfal, dejando atrás un silencio fúnebre y el sonido del caldo hirviendo siseando sobre las baldosas. Elena se quedó de pie en medio del desastre. El calor del líquido derramado subía por sus piernas. El chef principal se acercó corriendo, maldiciendo por lo bajo. «El caldo base. Llevaba 12 horas de reducción», gritó el hombre mirando a Elena con desesperación. «La cena de los magnates es en 8 horas y no tenemos el fondo para el plato principal. El señor Diego nos cortará la cabeza a todos». Elena miró el charco oscuro en el suelo. Luego miró sus propias manos, llenas de ampollas y cortes. Había intentado jugar bajo las reglas de ellos. Había intentado soportar la humillación con la cabeza gacha, esperando pasar desapercibida hasta tener su oportunidad. Pero Valeria acababa de cambiar las reglas del juego. Había amenazado lo único sagrado que le quedaba en el mundo. La contención de Elena se fracturó, pero no para dar paso a las lágrimas o al pánico, sino a una determinación fría, afilada como el diamante. Ya no se trataba solo de sobrevivir. Se trataba de demostrar el peso de su linaje. Se trataba de guerra. Elena levantó la vista y miró fijamente al chef principal, un hombre que duplicaba su edad y experiencia, pero que ahora estaba paralizado por el miedo al patrón. «Déjeme los fuegos», dijo Elena, su voz resonando con una autoridad profunda y antinatural que silenció los murmullos de la cocina. «Límpienme la estación central. Tráigame carne de casa mayor, el vino tinto más seco de la cava del patrón y todo el tomillo silvestre y la salvia que tengan en la despensa». El chef parpadeó, confundido y ofendido. «¿Estás loca, muchacha? Eres una limpiadora. Si te dejo tocar la comida de los inversores, Valeria me despedirá hoy mismo. Si no hay cena esta noche, el señor Diego lo despedirá a usted y arruinará su carrera en toda la región antes del anochecer», replicó Elena, cortando el aire con la verdad innegable. Avanzó un paso, ignorando el caldo hirviendo bajo sus botas. «Yo no voy a preparar un simple asado francés. Voy a preparar la carne al humo de mezquite, la receta fundacional de este valle. La receta que la familia de Diego perdió hace más de 30 años». El chef retrocedió un paso, sus ojos dilatados por el asombro. «Esa receta»,
Era un mito, un fantasma culinario del que solo los ancianos del lugar hablaban, la obra maestra de la abuela del patrón, que nadie había podido replicar jamás. Elena agarró un delantal limpio del mostrador y se lo ató a la cintura con un movimiento firme y definitivo. Sus ojos ardían con una intensidad que no dejaba lugar a discusión. Valeria quería quemar su herencia. Elena iba a servírsela en bandeja de plata frente a los hombres más poderosos del país. «Limpie el maldito suelo», ordenó Elena al chef. «Yo me encargo de la cena». El pasillo que conectaba las cocinas con el gran salón de banquetes estaba sumido en una penumbra calculada, un túnel forrado en paneles de caoba oscura que amortiguaba el caos de los sirvientes antes de que emergieran a la luz de la alta sociedad. Elena estaba de pie en las sombras, respirando lenta y profundamente. El aire a su alrededor estaba impregnado de un aroma tan denso, tan complejo y primitivo, que los meseros que pasaban a su lado con bandejas de aperitivos menores giraban la cabeza, hipnotizados. En sus manos no sostenía una simple bandeja de servicio. Sostenía una antigua fuente de plata maciza, forjada a mano en el siglo XIX, que pesaba casi 10 kilos con su contenido. Sus brazos, agotados y llenos de cortes por el cepillo de cerdas, temblaban levemente bajo el esfuerzo, pero sus dedos se aferraban a los bordes de plata fría con una fuerza de hierro. Sobre la fuente, cubierta por una inmensa campana de metal reluciente, descansaba la carne al humo de mezquite. Había burlado a los guardias de Valeria, había convencido al aterrorizado chef principal de que la dejara emplatar, y ahora estaba a punto de cruzar la línea de fuego. El gran salón de la hacienda Los Robles era un monumento a la ostentación que aplastaba el espíritu. Del techo abovedado colgaban 3 candelabros de cristal de Baccarat, piezas de museo valoradas en más de $200,000 cada una, que refractaban la luz en miles de arcoíris helados sobre la inmensa mesa de roble tallado. Alrededor de esa mesa se sentaban los 20 hombres y mujeres más ricos del país, personas que con una sola firma cerraban fábricas y dejaban a miles de familias en la calle. Y en la cabecera de la mesa, como un emperador en su trono de madera oscura, estaba Diego. A su derecha, Valeria brillaba con un nuevo vestido de noche de seda negra y diamantes en las muñecas, riendo de manera encantadora ante el comentario de un inversor extranjero. Mateo, el joven camarero de la tarde anterior, empujó las pesadas puertas dobles de caoba. Era la señal. El servicio del plato principal había comenzado. Elena entró en el salón. No bajó la cabeza. No adoptó la postura sumisa y encorvada que los empleados debían asumir para volverse invisibles. Caminó con la columna recta, con la dignidad de una reina guerrera que marcha hacia la plaza pública, sus botas gastadas amortiguadas por la inmensa alfombra persa que cubría el suelo de madera. Su presencia disonante, con el delantal blanco atado a la cintura y la gruesa trenza castaña balanceándose sobre su espalda, fue un choque visual tan violento que las conversaciones se apagaron en un efecto dominó. El tintineo de las copas de cristal de Bohemia cesó. Valeria, que estaba a punto de llevarse una copa de vino a los labios, se congeló. Su rostro, perfectamente maquillado, perdió el color y luego se enrojeció de pura furia. La vena en su cuello comenzó a latir visiblemente. ¿Qué es el significado de esto? La voz de Valeria cortó el silencio del salón como un látigo de cuero. «Guardias, saquen a esta vagabunda asquerosa de aquí de inmediato». ¿Quién le permitió entrar al comedor principal? 2 hombres de seguridad dieron un paso adelante desde las sombras de las paredes, pero Elena no se detuvo. Caminó directamente hacia la cabecera de la mesa, fijando sus ojos oscuros e inquebrantables en Diego. El millonario ranchero no se había movido. Estaba recostado en su silla, sus ojos oscuros entrecerrados, evaluando a la mujer que desafiaba la estructura misma de su universo. Elena se detuvo justo a un lado de Diego. El peso de la fuente de plata le quemaba los músculos de los hombros, pero sus movimientos fueron suaves, deliberados. Bajó la pesada bandeja sobre el centro de la mesa, justo frente al patrón, haciendo que la madera de roble crujiera levemente bajo el peso. «No la dejen acercarse a la comida», gritó Valeria, poniéndose de pie de un salto, el pánico mezclado con la rabia destrozando su fachada de alta sociedad. «Está sucia. Podría habernos envenenado.
«Sáquenla, sáquenla ahora». Pero Elena ignoró los gritos histéricos. Su mirada estaba fija en Diego. Con un movimiento fluido y firme, agarró el asa superior de la campana de plata y la levantó. El impacto no fue visual, fue físico. Una nube de vapor denso, cargado de un aroma intenso a madera de mezquite carbonizada, salvia silvestre quemada, jugos de carne reducidos lentamente y un toque secreto de tomillo de las altas montañas, inundó el espacio. El olor golpeó a los inversores, que se inclinaron hacia adelante en sus sillas cautivados. Pero el efecto en Diego fue devastador. El ranchero millonario, el hombre de hielo que nunca mostraba debilidad, dejó caer el pesado tenedor de plata que sostenía. El utensilio golpeó el plato de porcelana con un sonido agudo. Diego se enderezó de golpe. Todo el color abandonó su rostro curtido. Su respiración se detuvo. Sus ojos, normalmente duros y calculadores, se abrieron de par en par, transportados en una fracción de segundo a través de 3 décadas de dolor enterrado. Ese no era un simple asado. Era la receta perdida de doña Carmelita, la receta que murió con su abuela en la trágica noche del incendio. Nadie, absolutamente nadie, había logrado replicar ese balance exacto de acidez, humo y tierra. Era el sabor de su infancia, el olor de la única época de su vida en la que había sido genuinamente feliz, antes de que la traición y la muerte lo convirtieran en el hombre amargado y despiadado que era hoy. «¿Quién te dio esto?», susurró Diego. Su voz era apenas un hilo, ronca, temblorosa, completamente desprovista de su autoridad habitual. No miraba a Elena. Miraba la carne reluciente y oscura en el centro de la fuente de plata, como si estuviera viendo a un fantasma. «Nadie me lo dio, señor», respondió Elena, su voz tranquila y firme, contrastando con el caos que la rodeaba. «Lo hice yo misma. Exactamente como se preparaba en esta tierra antes de que olvidaran lo que importa». Valeria estaba al borde del colapso. Sabía que estaba perdiendo el control de la sala. Sabía que Elena había tocado una fibra intocable en Diego. «Es una mentira», chilló la mujer agarrando el brazo de Diego con uñas afiladas como garras. «Es una ladrona que robó alguna receta de la basura de la cocina. Pruébalo, Diego. Prueba que es una porquería y échala a la calle». Lentamente, como si estuviera en un trance, Diego tomó un cuchillo limpio y cortó un pequeño trozo de la carne oscura. La sala entera contuvo la respiración. Valeria sonreía con nerviosismo, esperando que el sabor delatara a la impostora, esperando que Diego la humillara de la peor manera posible. El ranchero se llevó la carne a la boca. Cerró los ojos. Sus mandíbulas dejaron de moverse. Un músculo en su mejilla comenzó a palpitar violentamente. En el interior de su mente, el castillo de hielo que había construido alrededor de su corazón durante 30 años comenzó a agrietarse. Era perfecto. Era idéntico. Era una resurrección culinaria imposible que lo destrozaba por dentro, recordándole todo lo que le había sido arrebatado. Cuando Diego abrió los ojos, no había gratitud. Había terror. Había furia pura y sin adulterar. Estaba aterrado de la vulnerabilidad que esta extraña joven sembró en su pecho en menos de 5 minutos. Un hombre en su posición no podía permitirse sangrar emocionalmente frente a los tiburones financieros que lo rodeaban. No podía perdonar que le arrancaran los vendajes del pasado de esa manera tan brutal y pública. «¿Diego?», preguntó Valeria, asustada por la expresión oscura y letal que cruzó el rostro de su prometido. Diego se levantó lentamente. Su imponente figura bloqueó la luz del candelabro, proyectando una larga sombra sobre Elena. La miró desde arriba, no con admiración, sino con una hostilidad gélida y defensiva. «Valeria tiene razón», dijo Diego, su voz volviendo a ser un trueno implacable, duro como el granito. Reprimió cualquier rastro de la emoción anterior, cerrando las puertas de hierro de su alma. «Esta comida no tiene lugar en mi mesa. Es un truco barato para buscar mi compasión, y yo no tengo compasión por los extraños». Elena no retrocedió. Contuvo el golpe. Sintió que el estómago se le hundía, pero mantuvo la barbilla alta. Entendía lo que estaba pasando. Diego estaba huyendo de sí mismo. «Estás prohibida de pisar las cocinas»,
continuó Diego señalando la puerta con un dedo acusador. Ya que te gusta tanto el trabajo de la tierra, te vas a los establos del sur. Limpiarás el estiércol de los 100 caballos de pura sangre de mi propiedad. Te quedarás ahí, en la suciedad, y si te veo acercarte a la casa principal otra vez, te enviaré a la cárcel por allanamiento. Sacrifiquen esta carne a los perros y traigan el asado francés. Valeria dejó escapar un suspiro de inmenso alivio y victoria, mirando a Elena con una sonrisa cargada de supremo desprecio. Los inversores fingieron no haber visto nada, retomando rápidamente sus conversaciones triviales. Elena giró sobre sus talones. No discutió, no lloró. Caminó hacia la salida sintiendo las miradas burlonas en su espalda. Cruzó las puertas dobles y salió hacia el aire frío de la noche, caminando por la grava de regreso hacia la profunda oscuridad de la propiedad. A medida que el hedor amoniacal del estiércol y el sudor animal de los establos del sur comenzaba a reemplazar el aire limpio, Elena se detuvo frente a las puertas gigantes de madera desgastada. Las condiciones iban a ser brutales. Iba a dormir entre las moscas y la suciedad, degradada al nivel más bajo posible. Pero mientras abría las puertas del establo y se adentraba en la oscuridad, una pequeña, casi imperceptible, sonrisa curvó la comisura de sus labios. Lo había visto en sus ojos. Valeria había ganado la batalla frente al público, pero ella había ganado la guerra psicológica. Había sembrado una semilla de duda y nostalgia en la mente de hierro del millonario que ninguna rabieta de la prometida podría arrancar. Ahora, él sabía que ella poseía respuestas sobre su propio pasado. El reloj había comenzado a correr, y Elena tenía más paciencia que todo el dinero de la hacienda Los Robles junto. El sol del mediodía en los establos del sur era implacable. El techo de chapa de zinc barato, instalado en la zona de las bestias de carga lejos de los caballos de exhibición, convertía el recinto en un horno sofocante. Elena hundió la horquilla de acero en el fardo de heno húmedo y sucio, levantando una masa de estiércol que pesaba como el plomo. Llevaba 4 días atrapada en ese infierno de moscas y amoníaco. Sus manos, antes herramientas de precisión culinaria, ahora estaban cubiertas de gruesos callos sangrantes, y su sencillo vestido blanco había adquirido un color marrón permanente debido al polvo y al sudor. Sin embargo, desde el incidente de la cena, Valeria no había podido dormir en paz. La aristócrata había notado el cambio sutil en Diego. Lo veía pararse en la ventana de su oficina en el segundo piso, mirando hacia el sur, hacia los establos. Lo veía rechazar los finos cortes de carne que el chef preparaba, empujando el plato con hastío, su mente visiblemente atormentada por el recuerdo de aquel sabor imposible que la intrusa había desatado. Valeria no era estúpida. Era una mujer cuyo poder entero residía en su capacidad para manipular a los hombres y entendía que la silenciosa obsesión de Diego por el enigma de Elena era un veneno lento que acabaría por destruirla. Había decidido que la humillación física no era suficiente. Elena debía ser erradicada de la existencia de la hacienda de una manera tan absoluta y legal que Diego nunca volviera a pensar en ella sin sentir asco. Valeria iba a usar el único pecado que Diego, un hombre endurecido por la traición, nunca perdonaba: el engaño. Elena arrojó el heno podrido en la carretilla. Cuando se secó la frente con el dorso de la mano temblorosa, escuchó el sonido inconfundible de varias botas pesadas acercándose por el pasillo central del establo, acompañadas por el repiqueteo agudo y amenazante de unos botines de cuero fino. Se giró lentamente, apoyando su peso sobre el mango de la horquilla. Avanzando por el corredor flanqueado por las caballerizas, caminaba Diego, con el rostro más oscuro y letal que Elena jamás le había visto. Estaba flanqueado por 2 guardias de seguridad uniformados, y un paso detrás de él caminaba Valeria, fingiendo una expresión de indignación angustiada. «No puedo creer que haya traído a esa escoria bajo mi propio techo, Diego», decía Valeria, su voz aguda vibrando con una falsa histeria, asegurándose de que todos los peones del establo escucharan. «Te lo dije, esa gente no tiene moral, solo están buscando a quién robarle». Diego levantó una mano y Valeria se cayó al instante. El patrón se detuvo frente a Elena. La diferencia entre ellos era aplastante. Él, inmaculado, irradiando poder,
dominación y una furia fría contenida en cada músculo de su cuerpo. Ella, cubierta de suciedad, cansada, pero sosteniendo su mirada con la misma terquedad silenciosa de siempre. «Abran el cuarto de monturas», ordenó Diego a los guardias, su voz carente de cualquier inflexión humana. Era la voz de un verdugo. El corazón de Elena dio un vuelco doloroso contra sus costillas. El cuarto de monturas era donde le habían permitido tirar su saco de dormir, y más importante aún, donde escondía su vieja maleta de cuero. «No tienen derecho a registrar mis cosas», dijo Elena, dando un paso adelante, la contención amenazando con romperse. «Tengo derecho a quemar cada milímetro de este lugar si me place», replicó Diego, cortando el aire con sus palabras, mirándola desde arriba. «Anoche robaron algo de la habitación de Valeria, un objeto de extremo valor. Y resulta que tú eres la única rata nueva en este barco». Antes de que Elena pudiera protestar, uno de los guardias regresó arrastrando la maltrecha maleta de cuero marrón de Elena. La arrojó al suelo polvoriento entre Diego y Elena con un sonido sordo. Las hebillas cedieron. «Ábrela», ordenó Diego. El guardia pateó la tapa. Ropa desgastada, un par de libros viejos y algunas hierbas secas envueltas en tela cayeron a la tierra. Valeria, con un brillo salvaje en los ojos, dio un paso adelante y con la punta de su bota de diseñador hurgó entre las prendas humildes de la joven. De repente, el sonido del metal pesado golpeando contra la piedra del suelo rompió el silencio del establo. Valeria jadeó, llevando sus manos a la boca en una actuación digna de un premio. Allí, entre el polvo y el estiércol, brillaba con una luz obscena bajo el sol que se filtraba por el techo. Era un reloj de oro macizo. No era un reloj cualquiera. Era un Patek Philippe Grand Complications en oro rosa de 18 quilates, una obra maestra de la relojería suiza valorada en el mercado negro en más de $150,000. Un objeto que una persona de la clase de Elena jamás podría ver de cerca en toda su vida, y mucho menos poseer sin cometer un crimen atroz. «Dios mío», exclamó Valeria, retrocediendo y aferrándose al brazo de Diego. «Ahí está. La ladrona lo escondió entre su basura inmunda». «Diego, te lo advertí. Llamemos a la policía inmediatamente. Que la encierren y tiren la llave». Elena miró el reloj. El aire abandonó sus pulmones, no por el pánico de la falsa acusación, sino por el nivel de maldad calculada que estaba presenciando. Era una trampa perfecta, cerrada sobre su cuello sin piedad. Valeria no solo la quería fuera, la quería destruida, encarcelada y humillada. Diego se agachó lentamente, recogiendo el pesado reloj de oro con su mano grande y curtida. Lo limpió con el pulgar, quitándole una mota de polvo, y luego se levantó, clavando sus ojos oscuros, llenos de un asco insuperable, en Elena. «Odio muchas cosas en este mundo», dijo Diego, cada palabra destilando una repulsión venenosa. «Pero hay algo que me enferma más que nada: los mentirosos, la gente que entra a tu casa haciéndose la víctima, para luego apuñalarte por la espalda y robarte. Eres exactamente lo que ella dijo que eras, una maldita escoria oportunista». «Yo no robé eso», dijo Elena. Su voz era firme, pero sus manos temblaban levemente. Apretó los puños a sus costados, clavándose las uñas en las palmas sangrantes para mantener la compostura. «Ella lo puso ahí. Está asustada de mí. Asustada de ti». Diego soltó una risa seca, cruel, carente de humor. ¿Por qué alguien con el poder del mundo estaría asustada de un parásito que limpia estiércol? «Guardias, inmovilícenla». «Valeria, llama a la comisaría. Quiero que se la lleven esposada frente a todos los peones». Los dos hombres corpulentos se abalanzaron sobre Elena, agarrándole los brazos con violencia, retorciéndolos detrás de su espalda. El dolor en sus articulaciones fue agudo, pero ella apretó los dientes, rehusándose a darle a Valeria la satisfacción de escucharla gritar. La desesperación comenzó a arañar los bordes de su mente. Si iba a la cárcel, perdería su oportunidad de acceder a la caja fuerte. Su legado desaparecería para siempre. «Patrón, si me permite una palabra». Una voz áspera, rasposa como el papel de lija, emergió de las sombras del fondo del pasillo.
Era don Héctor, el viejo capataz de la hacienda. Un hombre de 70 años, con el rostro surcado de arrugas profundas y la piel quemada por medio siglo de trabajar bajo el sol implacable. Llevaba su viejo sombrero de cuero gastado entre las manos y caminaba con una ligera cojera. Era uno de los pocos hombres en toda la propiedad al que Diego respetaba genuinamente, un vestigio de los tiempos en que la hacienda pertenecía al padre de Diego. Don Héctor se acercó con paso lento, mirando la escena con ojos tranquilos y calculadores. «Señorita Valeria, patrón», saludó con un leve asentimiento, antes de dirigir su mirada al reloj de oro que Diego sostenía y luego a Elena. «Con todo respeto, patrón, si me permite sugerir, la semana de inversores concluye mañana. Tener coches de policía atravesando el portón principal, esposando a empleados y creando un escándalo mediático. Los bancos de la ciudad son asustadizos. Los chismes corren. Si los inversores ven inestabilidad en nuestra seguridad interna, podrían retirar las firmas de los contratos del muelle nuevo». Diego frunció el ceño, deteniendo a Valeria, que ya estaba sacando su teléfono móvil. La lógica del viejo capataz era de acero. El negocio estaba por encima de todo. «¿Qué propones, Héctor?», preguntó Diego, su voz tensa por la furia contenida. «Esta muchacha cometió un delito grave contra la señorita», continuó el viejo hablando despacio, asegurándose de que cada palabra tuviera peso. «Enciérrenla aquí, sin sueldo, a pan y agua, limpiando los peores establos del valle. La humillación silenciosa y el trabajo forzado sin descanso dolerán más que una celda limpia en la ciudad. Y cuando los inversores se vayan el lunes, entonces la arroja a las autoridades sin ruido». Valeria abrió la boca para protestar, detestando que le arrebataran su victoria absoluta, pero Diego levantó una mano, asintiendo lentamente. La humillación prolongada apelaba a su furia castigadora. «De acuerdo», sentenció Diego, guardando el reloj de oro en el bolsillo delantero de su camisa rústica. «Héctor, es tu prisionera. Si se escapa, la deuda caerá sobre tu cabeza». Diego se dio la vuelta, arrastrando a una enfurecida Valeria del brazo, dejando a Elena respirando agitadamente mientras los guardias la soltaban con un empujón brutal que la hizo caer de rodillas sobre la tierra húmeda. Los guardias se marcharon riendo en voz baja, cerrando las inmensas puertas dobles del establo principal tras de sí, dejándolos en la penumbra. Elena tosió por el polvo levantado, sintiendo el dolor punzante en sus hombros lastimados. Levantó la mirada, esperando encontrar la hostilidad del viejo capataz, pero don Héctor estaba de pie junto a su maleta arruinada, mirándola con una expresión insondable, mezcla de tristeza infinita y reconocimiento. «Te salvé de la cárcel hoy, muchacha, pero no podrás huir por mucho tiempo», murmuró don Héctor, su voz áspera llenando el silencio. Elena se levantó lentamente, sacudiendo la suciedad de sus rodillas. Su mente no estaba en el encierro. Su mente estaba fija en un solo detalle. Un detalle que había visto en la fracción de segundo en que Diego sostuvo el reloj bajo la luz del sol antes de guardarlo. Valeria había cometido un error crítico y arrogante al elegir el objeto para incriminarla. Había tomado un reloj de la colección privada de su propia familia, asumiendo que Elena no sabría reconocer una joya. Pero Elena reconoció algo mucho más profundo que la marca o el precio. Elena miró a don Héctor a los ojos, su voz baja y temblorosa de pura adrenalina. «Ese reloj no es de la familia de ella», susurró Elena, con los puños apretados tan fuerte que sus uñas reabrieron las heridas de sus palmas. Cuando el patrón lo levantó, vi el grabado en la tapa trasera de oro rosa. Tenía 3 letras cursivas entrelazadas. A, B, M. Don Héctor palideció bajo su piel curtida, dando un paso atrás como si hubiera visto a un fantasma. «Esas iniciales», continuó Elena, su voz rompiéndose levemente bajo el peso de la revelación aplastante. «Arturo Vargas Moreno. Ese es el nombre de mi padre. El padre que desapareció hace 20 años en estas tierras, el día que perdimos todo. Esa familia no solo robó nuestras tierras, don Héctor, se quedaron con los trofeos de nuestra ruina sobre sus propios cuerpos. La joven limpiadora de establos, humillada y encerrada, se irguió en la oscuridad. Sus ojos ardían con un fuego infernal. Ya no era solo una cuestión de documentos y tierras.
Acababa de descubrir que el monstruo que destruyó a su familia dormía en la cama del hombre que la había condenado. La verdadera guerra, la sangrienta guerra generacional, acababa de ser declarada en las sombras de los establos. El aire dentro del viejo secadero de tabaco abandonado era espeso, saturado con el olor a polvo de décadas, óxido y hojas muertas. Era una estructura de madera podrida, ubicada en el extremo más alejado de los límites de la hacienda Los Robles. Un lugar que la alta sociedad y los inversores con sus trajes de lana fría italiana jamás pisarían. Don Héctor había arrastrado a Elena hasta allí en completo silencio, moviéndose por los puntos ciegos de las cámaras de seguridad que flanqueaban los establos principales. Una vez dentro, el viejo capataz encendió una linterna de queroseno abollada. La luz amarilla y parpadeante proyectó sombras monstruosas sobre las viejas máquinas prensadoras de hierro fundido. Elena soltó su maleta de cuero sobre una mesa de trabajo carcomida por las termitas. Sus manos aún temblaban, pero no de miedo. Temblaban por la descarga de adrenalina pura, fría y venenosa que corría por sus venas desde que había leído esas 3 iniciales grabadas en el oro macizo del reloj: Patek Philippe, A.V.M. Arturo Vargas Moreno. Su padre. Ese reloj. La voz de Elena rompió el silencio húmedo del galpón. No fue una pregunta, fue una sentencia absoluta. Ese reloj lo llevaba mi padre el día que nos dijo que iría a la ciudad a resolver un problema con el banco. Nunca volvió. Mi madre murió esperando en la puerta de una casa que nos fue arrebatada por el banco un mes después. Don Héctor se quitó su gastado sombrero de cuero. Sus ojos, rodeados de arrugas profundas que parecían grietas en la tierra seca, se llenaron de una tristeza pesada, la clase de culpa que un hombre arrastra durante media vida. Se apoyó pesadamente contra una viga de madera, exhalando un suspiro que sonó como el viento rasgando ramas secas. «Tu padre no fue a la ciudad a resolver un problema con el banco, muchacha», comenzó don Héctor, su voz áspera resonando en la penumbra. «Tu padre vino aquí, a esta misma hacienda. Hace 20 años, la mitad de este valle, las tierras más fértiles, las que tienen el río subterráneo que mantiene verdes estos pastos durante las sequías, esas tierras eran de los Vargas Moreno, eran de ustedes». Elena sintió que el suelo de tierra cedía bajo sus botas. Se aferró al borde astillado de la mesa. Sabía que había un contrato oculto, sabía que le habían robado tierras a su madre, pero escuchar la confirmación en voz alta, escuchar la magnitud exacta del saqueo, fue como recibir un golpe físico en el estómago. Si eran nuestras, ¿cómo terminaron en manos del padre de Valeria? ¿Cómo terminó mi padre desaparecido y yo limpiando el estiércol de los caballos de Diego?, exigió Elena. La contención que había mantenido durante días comenzó a agrietarse, dejando ver la furia cruda y ardiente de una hija a la que le habían robado su historia entera. Ignacio, el padre de esa víbora de seda que ahora se pasea por la casa grande, escupió don Héctor pronunciando el nombre con un asco profundo. Ignacio era un hombre de finanzas, un buitre de la capital que llegó al valle fingiendo ser amigo de la familia del patrón. En aquel entonces, Diego era solo un muchacho de 15 años. Acababa de perder a sus padres en un accidente de avioneta, y su abuela, doña Carmelita, murió trágicamente en el incendio de la vieja cocina tratando de salvar sus recetas. La misma receta que tú cocinaste anoche, muchacha. El viejo tosió, limpiándose la boca con el dorso de la mano antes de continuar desenterrando los cadáveres del pasado. Diego quedó huérfano, dueño de un imperio que no sabía manejar, ahogado en el dolor. Ignacio se presentó como su salvador. Se convirtió en su tutor legal, pero Ignacio no quería ayudar, quería el monopolio total del valle. Tu padre, Arturo, era el único terrateniente que se negaba a venderle a los conglomerados de Ignacio. Así que Ignacio orquestó la trampa perfecta, falsificó firmas, sobornó a jueces de la capital y creó deudas fantasma a nombre de tu padre. Elena cerró los ojos. La imagen de su padre, un hombre honesto con las manos manchadas de tierra, siendo devorado por la maquinaria legal de los millonarios, le quemó la garganta. El día que tu padre vino a reclamar,
continuó Héctor, bajando la voz hasta convertirla en un susurro lúgubre. Ignacio lo acorraló. No sé qué pasó en esa oficina, muchacha, nadie lo sabe, pero Arturo Vargas Moreno no volvió a salir por las puertas de la hacienda. Ignacio se quedó con sus tierras, se quedó con sus bienes, y tomó ese reloj de oro como un trofeo macabro de su victoria. ¿Y Diego?, preguntó Elena, abriendo los ojos de golpe, la confusión mezclándose con la rabia. Él es el patrón. Él es el dueño. Él ordenó que me arrojaran a la cárcel. ¿Por qué defiende a los asesinos de mi padre? Porque Diego es el mayor trofeo de Ignacio, sentenció el capataz. Ignacio necesitaba un chivo expiatorio para la toma hostil de las tierras, para no ensuciar su propio nombre en la alta sociedad. Usó la firma del joven Diego para ejecutar el embargo contra tu familia. Y durante los últimos 20 años, Ignacio le ha inyectado veneno en la cabeza a ese muchacho. Le hizo creer que tu padre, Arturo, era un estafador que intentó robarle la herencia a Diego mientras él lloraba a sus muertos. Le hizo creer que las mujeres de clase trabajadora como tu madre eran parásitos cazafortunas que conspiraron en su contra. El odio que Diego siente por ti no es tuyo, muchacha. Es el odio manufacturado por la familia de Valeria. Diego es un hombre de hierro por fuera, pero por dentro es un perro rabioso encadenado a las mentiras de su amo. El silencio que siguió fue absoluto. Solo se escuchaba el zumbido de un mosquito cerca de la linterna. Elena miró su maleta de cuero. En su interior estaba la copia del documento original que su madre había escondido. La única prueba de que las deudas eran falsas. De repente, la narrativa de su vida dio un giro violento. Ya no era una simple venganza por la humillación de Valeria. No era solo recuperar un pedazo de tierra. Estaba frente a una injusticia intergeneracional, una herida supurante que había destruido a 2 familias para engordar los bolsillos de un parásito con trajes a medida. Diego, el arrogante millonario de la mirada fría, era tan víctima de Ignacio como ella misma, convertido en el verdugo de su propia historia sin saberlo. «Tengo que llegar a la caja fuerte de la oficina principal», dijo Elena, su voz carente de cualquier duda. Era hielo puro. Si el documento original de fideicomiso está ahí, con la firma de mi madre, puedo demostrar el fraude. Puedo destruir a Ignacio y a Valeria en los tribunales federales. Don Héctor asintió lentamente. Te ayudaré, muchacha. Pero ahora debes esconderte aquí. Valeria cree que estás en el bloque de encierro de los establos del este. Iré a buscarte algo de comer y agua limpia. No hagas ruido, no enciendas más luces. El viejo se deslizó fuera del galpón, cerrando la pesada puerta de madera tras de sí. Elena se quedó sola en la penumbra. Caminó hacia la mesa, acariciando el cuero gastado de su maleta. Sentía que el peso del mundo descansaba sobre sus hombros, pero por primera vez en semanas no se sentía aplastada. Se sentía blindada. De repente, un sonido agudo y metálico rompió el silencio exterior. No era el paso arrastrado de don Héctor. Era el repiqueteo inconfundible de unos tacones altos golpeando las piedras irregulares del sendero trasero. Elena contuvo la respiración. Su corazón dio un vuelco salvaje. A través de las rendijas de las tablas de madera podridas, Elena vio un destello rojo. Valeria. La aristócrata no se había conformado con verla arrestada y humillada. Su paranoia, impulsada por la reacción de Diego ante la comida de Elena, la había empujado a buscarla personalmente. Valeria llevaba un abrigo de seda negra sobre sus hombros, y en su mano derecha sostenía un bidón de metal rojo. El logotipo de aviación brillaba bajo la luna, combustible de alto octanaje del helipuerto privado de la hacienda. Valeria se detuvo frente a la puerta del secadero. A través de la madera, Elena escuchó la respiración agitada de la mujer. «¿Crees que soy estúpida, maldita campesina?», siseó Valeria desde el otro lado de la puerta, su voz temblando con una psicopatía aterradora. «Vi al viejo inútil de Héctor salir de aquí. Sé que estás ahí dentro, y sé lo que eres. Vi tus ojos cuando miraste el reloj de mi padre». El sonido de una pesada cadena de hierro siendo arrastrada heló la sangre de Elena. «Tú y tu estúpida familia debieron desaparecer en el polvo hace 20 años», gritó Valeria, perdiendo toda la compostura de la alta sociedad. El sonido metálico de un candado industrial cerrándose con un chasquido definitivo resonó en la noche. Valeria
Había encadenado la única puerta de salida por fuera. Elena corrió hacia la puerta y empujó con todo el peso de su cuerpo. La madera crujió, pero la gruesa cadena de acero no cedió ni un milímetro. Estaba atrapada. Un olor agudo, químico y penetrante comenzó a filtrarse por debajo de la puerta. El combustible de aviación fluía por la tierra seca, empapando la base de madera carcomida del galpón. Era un líquido altamente volátil, 1000 veces más peligroso que la gasolina común. «No vas a arruinar mi imperio, escoria», murmuró Valeria, su voz llena de un triunfo perverso. «Diego es mío. Las tierras son mías. Y tú vas a ser solo cenizas, igual que los documentos que crees que vas a encontrar». El inconfundible sonido metálico de un encendedor St. Dupont de oro macizo abriéndose cortó el aire. La chispa rasgó la oscuridad. Valeria arrojó la llama. El fuego no comenzó lentamente. Explotó. En un segundo, todo el perímetro del viejo secadero de tabaco se transformó en un muro de llamas anaranjadas y azules que rugían como un monstruo sediento de aire. El calor golpeó la puerta con la fuerza de un camión, arrojando a Elena de espaldas contra el suelo de tierra mientras el infierno se desataba a su alrededor. El calor dentro del secadero de tabaco pasó de ser sofocante a letal en menos de 60 segundos. El combustible de aviación devoró la madera podrida con una voracidad infernal, escalando por las paredes y lamiendo el techo de vigas resecas. El oxígeno en el aire comenzó a desaparecer, reemplazado por un humo negro, denso y tóxico que quemaba los pulmones de Elena como ácido sulfúrico. Tirada en el suelo de tierra, Elena tosió violentamente. Sus ojos lagrimeaban hasta cegarla, pero su instinto de supervivencia, forjado en años de miseria y lucha, anuló el pánico. No gritó. Gritar significaba consumir el poco oxígeno limpio que quedaba a ras del suelo. Arrastrándose sobre sus codos y rodillas, sorteando chispas y pedazos de madera incandescente que caían del techo, se dirigió hacia la mesa de trabajo. Alcanzó su vieja maleta de cuero. La abrazó contra su pecho, protegiéndola con su propio cuerpo. Dentro de ese cuero gastado estaba la verdad. Estaba su herencia, el honor de su padre y la llave para destruir a la familia de Valeria. Si ella moría allí, la maleta debía sobrevivir. «Ayúdame», susurró con la voz rota por el hollín, cerrando los ojos mientras el rugido de las llamas se volvía ensordecedor. Las lenguas de fuego comenzaban a rodearla. La temperatura era insoportable, derritiendo la suela de sus botas y chamuscando los bordes de su vestido. A medio kilómetro de allí, en el ala oeste de la casa principal, Diego estaba de pie frente al inmenso ventanal de su oficina. En su mano sostenía un vaso de cristal de Baccarat con whisky de Malta puro, intacto. No podía dormir. El sabor de la carne al humo de mezquite seguía persiguiéndolo, atormentando su mente, derribando las barreras de su pasado. El rostro firme de la joven limpiadora no desaparecía de su cabeza. Había algo en ella, una dignidad indomable, que contradecía todo lo que Ignacio le había enseñado sobre la escoria humana. Fue entonces cuando lo vio. Un resplandor naranja antinatural iluminó el cielo oscuro sobre los campos del sur. Una columna de humo negro, espeso y letal, se alzaba hacia las estrellas. El vaso de cristal resbaló de la mano de Diego, estrellándose contra el suelo de madera de roble, derramando el whisky en un charco ámbar. El fuego, el terror primario, crudo y paralizante, que había enterrado a los 15 años, el mismo terror de la noche en que escuchó los gritos de su abuela consumiéndose entre las llamas, estalló en su pecho como una granada de fragmentación. El aire abandonó sus pulmones. ¡Fuego!, bramó Diego, una orden que rasgó el silencio de la mansión. No esperó a los guardias. No esperó a que sonaran las alarmas. Corrió. Bajó las escaleras de mármol de 3 en 3, ignorando los gritos confundidos del personal nocturno. Atravesó los jardines impecables a una velocidad temeraria, sus botas de cuero a medida aplastando las flores importadas. A medida que se acercaba al viejo secadero, el calor comenzó a golpear su rostro.
Vio a don Héctor corriendo desde el otro lado del sendero, gritando desesperado, tratando inútilmente de arrojar cubos de agua sobre un incendio alimentado por combustible de aviación. «¡Patrón! ¡La muchacha! ¡Elena está adentro!», gritó el viejo capataz, con lágrimas de desesperación surcando su rostro curtido. «La puerta está encadenada». Las palabras golpearon a Diego con la fuerza física de un mazo de hierro. «Elena». La imagen de la joven, altiva, con sus manos lastimadas sirviendo el plato de su abuela, cruzó por su mente. El pensamiento de que ella muriera quemada, de que la historia de dolor de su familia se repitiera frente a sus propios ojos, quebró el último bloque de hielo de su corazón. Diego no lo pensó. Su instinto animal tomó el control absoluto. Ignorando el calor que le ampollaba la piel del rostro y los brazos, se lanzó contra la puerta principal en llamas. El candado industrial resistía, pero las bisagras de madera del marco estaban carbonizadas y debilitadas. Diego retrocedió 2 pasos y con un grito de pura furia animal, lanzó todo el peso de su musculoso cuerpo contra la madera ardiendo. La puerta cedió con un crujido explosivo, cayendo hacia adentro en una lluvia de brasas. Diego irrumpió en el infierno. El humo ciego y asfixiante lo envolvió. «¡Elena!», rugió, su voz compitiendo con el crujido de las vigas colapsando. Tosió violentamente, cayendo de rodillas. A través de la densa niebla negra, a solo 2 metros de distancia, vio un bulto en el suelo. Elena estaba acurrucada en posición fetal, abrazando la maleta contra su pecho, apenas consciente. Diego se arrastró hacia ella, sintiendo que sus ropas se calentaban hasta el punto de combustión. La agarró por los hombros, levantándola. El cuerpo de Elena estaba flácido, pero al sentir el tacto desesperado del hombre, abrió los ojos inyectados en sangre. Sus miradas se cruzaron en medio de la destrucción. No había patrón ni empleada. No había millonario ni vagabunda. Eran solo 2 almas frente al abismo. La química entre ellos, contenida bajo capas de odio, malentendidos y orgullo, estalló en ese contacto físico. Diego rodeó la cintura de Elena con sus brazos fuertes, apretándola contra su pecho protectoramente, enterrando su rostro en el cabello de ella que olía a cenizas y humo. La levantó del suelo, sintiendo la desesperación visceral de no querer perderla, una necesidad primaria de protegerla que le quemaba más que el propio fuego. Con un esfuerzo sobrehumano, Diego cargó a Elena y atravesó el umbral en llamas justo un segundo antes de que la inmensa viga central del techo colapsara sobre el suelo, aplastando el lugar exacto donde ella había estado tendida. Cayeron rodando sobre la hierba fría, a 20 metros del incendio. Diego tosió brutalmente, absorbiendo grandes bocanadas de oxígeno limpio, pero no soltó a Elena. Ella estaba tendida sobre el pecho de él, tosiendo, aferrada a su camisa rústica arruinada. Sus manos se aferraban a él, no con miedo, sino con una intimidad nacida del fuego. Por un segundo eterno, en medio del caos, solo existían ellos 2, respirando el mismo aire, sintiendo los latidos desbocados del otro chocar a través de la ropa chamuscada. El sonido de las sirenas de los bomberos privados de la hacienda y los gritos de los guardias de seguridad rompió el momento. Diego se sentó lentamente, ayudando a Elena a incorporarse. Su rostro estaba manchado de hollín, sus ojos llenos de una mezcla de alivio y una furia naciente. Fue entonces cuando Valeria apareció corriendo desde el sendero iluminado, fingiendo un ataque de pánico perfecto. Llevaba su fino pañuelo de seda Hermès cubriéndose la boca. «¡Oh, por Dios! ¡Diego!», gritó Valeria, arrojándose al suelo junto a él, intentando tocarlo. «Estás herido. Te lo dije, te dije que esa mujer estaba loca. Intentó incendiar la hacienda por venganza. Es una pirómana, arresten a esa maldita». Los guardias avanzaron, confundidos, mirando a Elena, quien aún tosía en el suelo. Pero Elena no era una víctima dócil. Con los pulmones ardiendo y las manos temblando, empujó la ayuda médica que se acercaba, se puso de rodillas y miró directamente a Diego. Su voz fue áspera, pero resonó con la claridad del cristal rompiéndose. «Mírala a los zapatos, Diego», dijo Elena, señalando con un dedo tembloroso hacia Valeria. Todos los ojos bajaron. Las impecables botas de diseñador de Valeria,
Estaban cubiertas de un polvo blanco fino en las puntas, y sus suelas dejaban una mancha oscura en la hierba. «Es polvo de tabaco del secadero», continuó Elena, su voz cobrando fuerza. «¿Y el olor? ¿No lo hueles en ella? No huele a humo de madera, huele al combustible de aviación del helipuerto. Y lo más importante...» Elena levantó la cabeza, apuntando hacia las ruinas humeantes de la puerta. «Miren el candado industrial. Estaba cerrado por fuera. Yo no me encerré a mí misma para quemarme viva. Ella vino a matarme porque sabe que conozco su secreto». El silencio en el césped fue absoluto. Solo el crepitar de las llamas de fondo acompañaba la tensión de la escena. Diego se levantó lentamente. Su estatura, impetuosa y oscura contra el fuego, parecía la de un dios de la ira. Miró las botas de Valeria. Luego aspiró el aire cerca de ella. El inconfundible y dulce olor químico del queroseno de alto octanaje se mezclaba con su perfume de Chanel. La máscara de perfección de Valeria se fracturó. Retrocedió un paso, sus ojos dilatados por el pánico genuino al ver la furia fría y asesina en el rostro del hombre que controlaba su futuro. «Diego, mi amor, está mintiendo. Trató de tenderme una trampa», tartamudeó Valeria. «Cállate». La voz de Diego fue tan baja y letal que los guardias instintivamente dieron un paso atrás. «Has traído el fuego de vuelta a mi casa. Intentaste asesinar a una mujer en mis tierras. Quítate mi anillo y lárgate de mi propiedad ahora mismo, antes de que te rompa el cuello con mis propias manos y te arroje a las llamas». Valeria miró a su alrededor, buscando apoyo, pero los guardias apartaron la mirada. Don Héctor la miraba con desprecio absoluto. Estaba arrinconada. Estaba acabada. El terror en sus ojos desapareció, reemplazado por una oscuridad fea, retorcida y profundamente malvada. Valeria se arrancó el anillo de diamantes de 5 quilates de su dedo y lo arrojó a la hierba con asco. Su rostro se contorsionó en una sonrisa monstruosa, una carcajada estridente e histérica que heló la sangre de todos los presentes. «¿Tu propiedad? ¿Tu casa?», se burló Valeria, su voz aguda cortando la noche. «Oh, Diego, eres tan estúpido y arrogante como creía mi padre. Has estado tan ocupado odiando al fantasma del padre de esta campesina que nunca leíste la letra pequeña que firmaste hace 3 días». Valeria dio un paso atrás, su postura destilando una arrogancia venenosa mientras levantaba la barbilla. Las firmas para el fideicomiso de fusión matrimonial irrevocable ya fueron procesadas en la capital por el bufete de mi padre esta mañana. Con o sin anillo, legalmente, los bienes de la hacienda Los Robles acaban de ser absorbidos por la corporación Ignacio. Tú no me echas de mi casa, Diego. Yo soy la dueña mayoritaria ahora. Oficialmente no tienes nada. Eres tan indigente como la perra que acabas de salvar. La revelación cayó como una guillotina de acero. Diego se quedó inmóvil, sus ojos oscuros parpadeando mientras la magnitud de la traición lo aplastaba. El hombre más poderoso del valle acababa de descubrir que el imperio por el que había sacrificado su humanidad acababa de serle robado por la familia que le enseñó a odiar. Desde la hierba fría, aún abrazada a su maleta de cuero, Elena observó la caída del gigante. La trampa se había cerrado sobre ambos, y la noche más larga de sus vidas apenas estaba comenzando. El silencio que siguió a la declaración de Valeria fue absoluto, más ensordecedor que el rugido del fuego que seguía consumiendo los restos del secadero a sus espaldas. Las cenizas caían del cielo nocturno como una nevada negra, aterrizando sobre los hombros de los hombres de seguridad, sobre el césped destrozado y sobre los hombros anchos y derrotados de Diego. El ranchero millonario, el hombre cuya sola mirada bastaba para hacer temblar a los banqueros de la capital, parecía haberse convertido en una estatua de sal. Sus ojos oscuros, normalmente afilados y calculadores, estaban vacíos, fijos en el vacío, mientras la magnitud de la traición trituraba los cimientos de su realidad. Durante 20 años, Diego había construido una fortaleza de hielo y crueldad, convencido de que el mundo era un nido de víboras y que él era el único guardián legítimo de la memoria de su familia. Había odiado a los vulnerables, había despreciado a las personas como Elena,
Todo porque Ignacio, el padre de Valeria, le había inyectado ese veneno lentamente, gota a gota, desde que era un adolescente huérfano y destrozado por el dolor. Y ahora, con una sola firma en un documento de fusión matrimonial, esa misma familia acababa de arrebatarle el imperio por el que había sacrificado su propia alma. Valeria se rió. Fue un sonido rasposo, carente de cualquier elegancia, el sonido de un depredador que finalmente ha hundido los colmillos en la yugular de su presa. Se alisó el abrigo de seda negra, ignorando el olor a combustible que emanaba de su propia ropa, y miró a Diego con una lástima que cortaba más que un cuchillo. «Mírate», siseó Valeria caminando lentamente a su alrededor, como si evaluara ganado defectuoso. El gran Diego, el intocable señor del valle. Eras tan fácil de manipular. Mi padre solo tuvo que decirte que Arturo Vargas Moreno era el enemigo, y tú te convertiste en nuestro perro guardián perfecto. Pasaste 2 décadas protegiendo las tierras que nosotros ya planeábamos robarte. Y lo mejor de todo es que nos entregaste las llaves tú mismo, creyendo que lo hacías por amor, por mantener el linaje intacto. Mañana a primera hora, los abogados de mi padre tomarán posesión de la casa principal. Tendrás 20 minutos para empacar tus cosas antes de que mis guardias de seguridad privada te escolten a la carretera de tierra, exactamente igual que ibas a hacer con esta basura que tienes a tu lado. Diego cerró los puños hasta que los nudillos se tornaron blancos. El dolor en su pecho era tan vasto, tan insoportable, que ni siquiera podía formular una palabra de rabia. Valeria tenía razón. Él había firmado los documentos del fideicomiso prematrimonial hace 3 días, cegado por la necesidad de asegurar los contratos portuarios que Ignacio había puesto como condición para el enlace. Había entregado su vida en una bandeja de plata, y en el proceso se había convertido en el monstruo que juró destruir. Pero mientras Diego se hundía en el abismo de su propia ruina, un sonido suave pero firme rompió la tensión tóxica del aire. Era el chasquido metálico de las viejas hebillas de bronce abriéndose. Valeria detuvo su marcha triunfal y giró la cabeza. Diego, parpadeando para salir de su trance letárgico, bajó la mirada. Elena, con el vestido manchado de hollín, las manos llenas de ampollas y el rostro sucio de ceniza, se había puesto de pie. Ya no tosía, ya no temblaba. Su respiración era profunda, controlada, exhalando el aire con la misma contención absoluta que había mantenido desde el primer día que pisó el patio de grava blanca. Con movimientos deliberados, Elena abrió la maleta de cuero que acababa de salvar del infierno. El cuero exterior estaba chamuscado y humeante, pero el interior seguía intacto. Valeria soltó un bufido de desprecio, cruzándose de brazos, con los diamantes de sus pulseras destellando bajo la luz intermitente del fuego moribundo. «¿Qué vas a hacer, mendiga?», se burló Valeria, alzando una ceja perfectamente delineada. «¿Vas a sacar tus trapos sucios para secar las lágrimas del expatrón? ¿O vas a intentar venderme una receta de cocina a cambio de que no llame a la policía por intento de incendio? Porque te aseguro que, con el poder de mi familia, los jueces de la capital te encerrarán de por vida antes del mediodía». Elena no le prestó la más mínima atención a los ladridos de Valeria. Metió sus dedos maltratados bajo el forro de tela a cuadros del fondo de la maleta. Con un tirón seco y violento, desgarró la costura oculta. El sonido de la tela rasgándose hizo que don Héctor, que observaba desde las sombras, diera un paso al frente, conteniendo la respiración. De ese compartimento secreto, que había viajado por carreteras de tierra, que había dormido en establos llenos de estiércol y que acababa de sobrevivir al fuego de aviación, Elena extrajo un sobre grueso de papel pergamino antiguo, sellado con cera roja quebradiza y envuelto en una funda de plástico grueso para protegerlo de la humedad. «Tu padre, Ignacio, cometió un error fundamental hace 20 años, Valeria», comenzó Elena. Su voz ya no era la de una empleada sumisa ni la de una prisionera asustada. Era la voz de la dueña legítima de la tierra, resonando con una autoridad innegable que hizo eco en el silencio de la noche. Él creyó que, al desaparecer a mi padre, Arturo Vargas Moreno, había eliminado cualquier rastro de la deuda original. Creyó que forzar a un adolescente a firmar embargos falsos sería suficiente para adueñarse del valle para siempre.
Elena rompió el plástico y sacó un mazo de documentos amarillentos cubiertos de firmas y sellos notariales profundamente marcados en la celulosa. Caminó hasta quedar frente a frente con Diego, ignorando completamente a la mujer que gritaba amenazas a su lado. Los ojos oscuros y profundos de Elena se clavaron en los del millonario derrotado, buscando su alma a través de la capa de hollín y dolor. Pero Ignacio no sabía que mi madre era una mujer precavida, continuó Elena, extendiendo los documentos hacia el pecho de Diego. No sabía que, semanas antes de que mi padre viniera a esta hacienda a reclamar lo que era nuestro, él había registrado un contrato de fideicomiso fundacional a perpetuidad en la Corte Federal del Extranjero, no en la capital corrupta que tu padre controla. Diego, con las manos temblando de forma casi imperceptible, tomó los documentos gruesos. Sus ojos escanearon las líneas mecanografiadas en tinta negra antigua. Valeria, sintiendo que el pánico helado le subía por la espina dorsal, intentó arrebatarle los papeles a Diego, pero uno de los guardias, intuyendo el cambio de poder tectónico que estaba ocurriendo, le bloqueó el paso con un brazo firme. ¿Qué es esto?, susurró Diego, su voz ronca y quebrada, leyendo las cláusulas que parecían escritas en un idioma extranjero para su mente atormentada. Es la escritura original y absoluta de la mitad de la hacienda Los Robles y sus afluentes, respondió Elena, sin apartar la mirada de él. Establece que Arturo Vargas Moreno y sus herederos directos de sangre poseen el 50% irrevocable de estas tierras y tiene una cláusula de nulidad incondicional, Diego. Una cláusula que establece que ninguna venta, ninguna transferencia, ninguna fusión matrimonial y ninguna expropiación realizada en las últimas 2 décadas es legalmente válida sin la firma conjunta del heredero de Vargas Moreno. La comprensión golpeó a Diego con la fuerza de un tren de carga. Sus ojos se abrieron de par en par, pasando de las firmas de los notarios internacionales a la firma de su propio padre, estampada junto a la de Arturo hace más de 25 años, cuando ambas familias trabajaban juntas antes de la traición de Ignacio. Los documentos que Valeria y su padre te hicieron firmar hace 3 días, continuó Elena, su voz suavizándose por primera vez, llena de una empatía visceral y abrumadora. No valen ni el papel en el que están impresos. Ignacio no pudo absorber tu imperio, Diego, porque legalmente tú no podías entregarlo completo. Y yo jamás he firmado nada. La fusión es nula. El robo de Ignacio acaba de ser expuesto. Y tú sigues siendo el dueño de tu mitad. Valeria dejó escapar un grito agudo, casi animal, llevándose las manos a la cabeza. Su rostro, antes una máscara de perfección aristocrática, estaba deformado por una furia enloquecida. Su plan maestro, el trabajo de 2 décadas de su familia, acababa de ser incinerado por un trozo de papel guardado en la maleta de una mendiga. «Es una falsificación», chilló Valeria, pateando la tierra, escupiendo veneno hacia los guardias. «Arrójenla al fuego. Mátenla. Les pagaré lo que quieran, mátenla ahora mismo». Pero nadie se movió. Los hombres de seguridad, pagados por la hacienda, reconocieron la verdad en los sellos y en la absoluta calma de Elena. Don Héctor sonrió en la oscuridad, ajustándose su viejo sombrero. Diego bajó los documentos. El mundo que creía conocer había muerto, pero en su lugar no quedaba el vacío. Quedaba ella. Elena, cubierta de cenizas, sangrando por él, entregándole la salvación en el momento exacto en que él creía haberlo perdido todo. La mujer a la que él había humillado, la mujer a la que había enviado a limpiar el estiércol de sus caballos, era, de hecho, su igual absoluta, la dueña de la otra mitad de su universo, y la única persona en el mundo que había luchado para protegerlo de la verdadera maldad. La tensión acumulada entre ambos, esa electricidad estática cargada de odio, incomprensión, culpa y una atracción innegable, finalmente colapsó sobre sí misma. Diego dejó caer los papeles al suelo. Avanzó un paso, cerrando la distancia entre ellos, y tomó el rostro de Elena entre sus manos grandes y ásperas. Sus manos temblaban violentamente. Los ojos del ranchero implacable estaban brillantes, desbordados por una marea de emociones que había reprimido durante toda su vida adulta. Te arrojé a la suciedad, te odié por crímenes que no cometiste, y tú entraste al fuego para salvar mi vida y mi legado.
susurró Diego, su voz rompiéndose por completo, pegando su frente a la de ella, respirando el mismo aire cargado de humo. ¿Quién eres, Elena? ¿Por qué me salvas? Porque la justicia no se trata de destruir lo que queda, Diego, respondió Elena, cerrando los ojos al sentir el calor de las manos de él, permitiéndose finalmente soltar la coraza de contención. Se trata de restaurar lo que nos fue robado a ambos. Nosotros no somos el enemigo. El aire entre ellos se volvió denso, casi insoportable. La respiración de Diego era agitada, sus ojos trazando las líneas del rostro de ella como si fuera el primer amanecer después de una larga noche ártica. La necesidad cruda y absoluta que sentía por esta mujer, por su fuerza inquebrantable, por su alma indomable, lo consumió por completo. Ya no era el patrón arrogante, era un hombre desnudado hasta el hueso, clamando por la redención que solo ella podía otorgarle. Antes de que Diego pudiera acortar el último milímetro que separaba sus labios, un sonido estridente cortó la noche. A lo lejos, por la sinuosa carretera que llevaba a la entrada principal de la hacienda Los Robles, docenas de luces rojas y azules comenzaron a parpadear furiosamente, cortando la oscuridad. El aullido de las sirenas policiales se multiplicaba a cada segundo. No era una simple patrulla local, era un convoy masivo. Valeria se giró hacia las luces, su rostro perdiendo la última gota de color. Sus rodillas fallaron y cayó sentada sobre la hierba húmeda, manchando su vestido de alta costura con el barro y las cenizas de su propia trampa. Elena abrió los ojos y miró por encima del hombro de Diego, una pequeña y vengativa sonrisa curvando sus labios. «Don Héctor no solo fue a traerme agua al secadero, Valeria», dijo Elena, su voz volviéndose fría como el acero. «Fue a la oficina del telégrafo del pueblo para enviar copias escaneadas de mi fideicomiso a la Policía Federal Financiera en la capital, denunciando el fraude de tu familia. El encuentro más esperado de la noche acaba de llegar y no vienen por mí». El convoy de la Policía Federal irrumpió en el patio central de la hacienda como una avalancha de hierro y luces cegadoras. Las llantas de las camionetas blindadas derraparon sobre la impecable grava blanca, destruyendo los parterres de flores exóticas y deteniéndose de golpe frente a las ruinas humeantes del secadero de tabaco en la parte trasera de la propiedad. Decenas de agentes fuertemente armados, vistiendo chalecos tácticos oscuros, descendieron de los vehículos antes de que estos se detuvieran por completo. El caos fue quirúrgico, preciso e implacable. Elena y Diego se mantuvieron uno al lado del otro. Diego, con los músculos del pecho aún tensos y el rostro marcado por el hollín, había entrelazado su mano con la de Elena de forma instintiva, un agarre férreo que comunicaba al mundo entero que ahora operaban como una sola entidad inquebrantable. Un agente federal de alto rango, con el rostro endurecido por años de cazar a los tiburones de cuello blanco, caminó directamente hacia ellos, pisando los restos de las brasas sin inmutarse. Ignoró por completo la majestuosidad de la hacienda. Sus ojos estaban fijos en Valeria, quien seguía tirada en el suelo, llorando histéricamente e intentando limpiar inútilmente las manchas de barro de su vestido de seda esmeralda. «Valeria Moreno», anunció el agente, su voz resonando con una autoridad que no admitía réplicas ni sobornos. «Queda usted bajo arresto por cargos de fraude financiero a nivel federal, conspiración para el robo de propiedades, falsificación de documentos, y tras la inspección visual de este perímetro y el olor que emana de su ropa, intento de homicidio agravado por incendio premeditado». Dos agentes femeninas se adelantaron, levantando a Valeria del suelo sin ninguna delicadeza. Valeria gritó, pataleando con sus botas de diseñador en el barro, lanzando insultos clasistas que solo servían para humillarla aún más frente a los peones y guardias que ahora observaban en silencio. Cuando las esposas de acero frío se cerraron alrededor de sus muñecas, el metal rayó el impecable y costosísimo brazalete de diamantes Cartier que llevaba, un sonido rasposo que simbolizaba el fin absoluto de su reinado de terror y vanidad. Al mismo tiempo, otro vehículo negro, un lujoso Mercedes Maybach, entró a trompicones en el patio, escoltado por dos patrullas. De la parte trasera sacaron a Ignacio, el padre de Valeria.
El hombre que horas antes era uno de los titanes intocables del país, ahora lucía demacrado, su traje a medida de lana italiana arrugado y sin corbata. Las autoridades federales habían allanado su bufete en la capital y lo habían traído en calidad de líder de la conspiración. Ignacio cruzó la mirada con Diego, intentando ensayar una sonrisa de disculpa manipuladora, pero el ranchero simplemente le dio la espalda, negándole incluso el respeto de su odio. Padre e hija, arruinados, despojados de su poder y reducidos a criminales comunes, fueron empujados al interior de las furgonetas policiales, expuestos públicamente ante los mismos empleados a los que habían tratado como basura durante años. Las puertas se cerraron de golpe, sellando su destino en la oscuridad. La justicia, finalmente, no era una abstracción vaga ni un concepto poético, era el peso tangible de las esposas, la confiscación pública de sus cuentas bancarias y el barro manchando sus insignias de riqueza. El convoy policial se alejó en la noche, dejando tras de sí solo el parpadeo de las luces rojas y el silencio profundo del campo. La multitud de guardias y empleados se dispersó lentamente, respetando el espacio sagrado que se había formado alrededor de los verdaderos dueños de la tierra. El amanecer comenzó a teñir el horizonte con líneas de oro y violeta, dispersando las últimas columnas de humo. La brisa de la mañana era fría, lavando la tensión tóxica de la noche. Diego soltó lentamente la mano de Elena y dio un paso atrás. La miró, realmente la miró, despojado por primera vez en 20 años de la coraza de resentimiento que había dictado cada latido de su corazón. Vio a la mujer que había soportado humillaciones indecibles en silencio, que había fregado suelos y dormido en el estiércol, todo con la dignidad inmensa de quien sabe exactamente quién es y de dónde viene. Vio a la guerrera que no había buscado venganza ciega, sino justicia quirúrgica, devolviéndole a él su imperio en lugar de destruirlo cuando más lo merecía. Lentamente, como si el peso de sus propios pecados estuviera aplastando sus rodillas, Diego se dejó caer sobre la tierra batida del patio. El mismo suelo en el que días atrás había permitido que Valeria la humillara por ser una sin techo. El poderoso ranchero millonario, el hombre que no le pedía perdón a Dios ni al diablo, hundió sus manos en la tierra oscura y bajó la cabeza hasta que su frente casi tocó el polvo frente a las botas gastadas de Elena. «Fui ciego», comenzó Diego, su voz vibrando con una emoción tan cruda y profunda que parecía rasgarle la garganta. «Dejé que el veneno de la mentira me convirtiera en el monstruo que destruyó la memoria de tu padre. Te ataqué, te humillé. Te condené a vivir con las bestias porque no podía soportar la luz de la verdad que traías contigo. No te pido perdón solo por esta semana, Elena. Te pido perdón por 20 años de oscuridad, por cada lágrima que tu madre derramó esperando justicia y por cada segundo que mi ceguera te mantuvo alejada de tu hogar». Las palabras de Diego flotaron en el aire claro del amanecer, cargadas de una sinceridad abrumadora. No era un discurso ensayado, era el desgarro de un alma buscando desesperadamente redención. Elena miró al hombre inmenso arrodillado a sus pies. Sus propios ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de dolor, sino el alivio catártico de una guerra que finalmente había terminado. La presión en su pecho, la contención que había dominado cada fibra de su ser desde que cruzó el portón sur, se evaporó como la niebla al sol. Dio un paso adelante y, agarrando a Diego por los anchos hombros de su camisa rústica, tiró de él hacia arriba, forzándolo a ponerse de pie. «Mi madre no me envió aquí a buscar un esclavo, Diego. Me envió a buscar un socio», susurró Elena, su voz suave pero inquebrantable, trazando con el pulgar la línea de la mandíbula endurecida de él, limpiando una mancha de hollín de su mejilla. «La deuda está pagada. El pasado que se quede en las cenizas. A partir de hoy, estas tierras nos pertenecen a los dos». La mirada de Diego pasó del asombro a una devoción fiera e insaciable. Sus manos, grandes y fuertes, envolvieron el rostro de Elena con una delicadeza reverencial, como si ella fuera el objeto más precioso del universo. Ya no había barreras, ya no había mentiras, ni orgullo, ni clases sociales dictadas por joyas frías. Diego se inclinó y capturó los labios de Elena en un beso
que era a la vez una súplica desesperada y una declaración de posesión eterna. Fue un choque visceral de dos almas forjadas en el fuego y el sufrimiento, una colisión apasionada e intensa que barrió con los últimos vestigios de dolor. Elena respondió con la misma fiereza, enredando sus dedos en el cabello oscuro de él, aferrándose al hombre que había pasado de ser su mayor verdugo a su más devoto protector. El beso selló el pacto de sangre, de tierra y de amor definitivo bajo la luz de la nueva mañana. 10 años después. El sol de media tarde bañaba las galerías de madera restauradas de la inmensa casa principal de la hacienda Los Robles. El silencio fúnebre y opresivo que alguna vez dominó el lugar bajo el reinado de Valeria era ahora un recuerdo borrado por el caos ruidoso, vibrante y maravilloso de la vida en su máxima expresión. Desde la inmensa cocina industrial, totalmente remodelada y abierta hacia los jardines interiores, emanaba un aroma profundo, rico y complejo que hacía salivar a los peones a 1 kilómetro de distancia. El inconfundible olor del tomillo silvestre, la salvia quemada y la carne al humo de mezquite, cocinándose lentamente en inmensas ollas de cobre francés. Elena, ahora la matriarca indiscutible y venerada del valle, removía el caldo con una gran cuchara de madera, su rostro iluminado por la misma calma digna de siempre, pero ahora adornado con una sonrisa permanente y radiante. Llevaba un vestido ligero y un delantal limpio, mientras que, prendido a su espalda en un pañuelo de tela rústica, dormía plácidamente su 15º hijo, un bebé de mejillas sonrosadas y cabello oscuro. El patio trasero era un campo de batalla de risas y carreras. 14 niños y niñas, todos compartiendo los ojos oscuros de Elena y la terquedad feroz de Diego, corrían persiguiendo perros, montando ponis o trepando a los robustos árboles frutales. La hacienda no solo había recuperado sus tierras robadas, se había convertido en un imperio de prosperidad, donde los empleados eran tratados como familia bajo la supervisión justa y bondadosa de don Héctor, quien ahora caminaba con un bastón tallado a mano, regalado por los hijos mayores del patrón. Diego salió al porche de madera, quitándose el tradicional sombrero de paja de ala ancha y secándose el sudor de la frente tras una mañana inspeccionando los nuevos campos de siembra. Su mirada escaneó el mar de niños corriendo por el césped, y una sonrisa ancha, cálida e imborrable cruzó su rostro curtido. Ya no había sombras en sus ojos. Había encontrado la paz absoluta en el caos de su enorme familia. Caminó hacia la cocina, esquivando a 2 gemelos que pasaban volando con espadas de madera, y se detuvo detrás de Elena. Envolvió sus brazos fuertes alrededor de la cintura de su esposa, besando suavemente la curva de su cuello, aspirando el aroma a humo dulce y piel cálida que lo había salvado de su propia oscuridad hacía una década. Elena se recostó contra su pecho, cerrando los ojos por un segundo, sintiendo la solidez inamovible de su marido. Miró a través de la ventana hacia el horizonte infinito, donde las tierras fértiles se unían con el cielo azul, recordando la vieja maleta de cuero reventada que aún conservaban en una vitrina de cristal en la sala principal como un monumento al sacrificio y a la verdad. A veces, la verdadera nobleza no se viste de seda ni diamantes, sino que llega caminando con las botas gastadas, sosteniendo una maleta rota y ofreciendo alimentar el alma del hombre más pobre del mundo, un millonario que no sabía amar.